Bueno, entonces, ahora sí, entremos en materia. Entonces, efectivamente, como les decía, digamos, mi autor de mayor estudio es Adam Smith, pero llegué alguna vez a Alexis de Tocqueville porque finalmente es como una parte de las lecturas obligatorias. La democracia en América es un libro fundamental, es un libro que tiene una cantidad de aspectos interesantes y retadores, y en particular ha sido objeto de todo tipo de interpretaciones en el siguiente sentido. Alexis de Tocqueville es alguien que se ha considerado a veces como un nostálgico del antiguo régimen, como alguien que participa en los gobiernos después de la Revolución Francesa, pero que parecería que a veces le gustaba más cómo era el antiguo régimen, y en ese sentido ha sido pensado como un pensador muy conservador. Sin embargo, y es uno de los atractivos que yo le encuentro a Tocqueville, que es una cosa que se parece mucho a Smith, es que tienen esta capacidad de mostrarnos siempre los dos lados de la moneda, y siempre nos obligan a hacernos preguntas sobre cosas que creemos, que estamos convencidos de que son benéficas per se. Y ellos nos están diciendo, sí, son buenas, pero pongan atención, hay cosas que finalmente también tenemos que asumir como amenazas o como riesgos. Y en ese sentido lo que yo le había propuesto a Clinton, que era el tema de la conversación de hoy, tenía que ver con esta tensión que nos pone de presente Tocqueville entre libertad e igualdad. Y eso es una tensión que se conoce bien hoy en día, ¿cierto? Es una cosa que tiene que ver con qué pasa con los ciudadanos en la era democrática, es decir, en la era que estamos ahora. La era que Tocqueville asume viene con la Revolución Francesa precisamente. Y en ese momento, cuando Tocqueville está escribiendo, nos va a decir que se hace la revolución en nombre de la libertad individual, con todo lo que eso implica, para tener una ciudadanía libre, pero que en realidad lo que empieza a predominar es lo que él llama la pasión por la igualdad. Porque, dice Tocqueville, parte como la inspiración o el mensaje profundo de la revolución tiene que ver con la libertad en la igualdad. Todos somos igualmente libres, todos tenemos la posibilidad de desarrollar nuestra libertad. Ese sería el ideal de la revolución. Sin embargo, en realidad lo que parece estar pasando, dice Tocqueville, con la democracia, es que empezamos a privilegiar la igualdad, a desarrollar una intolerancia por la desigualdad. Y eso significa no solamente en términos de derechos políticos, en la exigencia de igualdad de derechos para todos, tiene una implicación también en términos de acceso a la riqueza material. Entonces, cada vez somos más intolerantes, por ejemplo, con diferencias de riqueza muy, muy grandes en la sociedad, ¿sí? Precisamente esta historia de la desigualdad económica. Entonces, dice Tocqueville, empieza a reinar una pasión que antes no existía, esta pasión por la igualdad, que está asociada con una pasión por el bienestar material. Si por ahí alguna vez se han encontrado con un señor que se llama Benjamin Constant, que es otro francés, el señor habla de la libertad de los antiguos y de los modernos. ¿Les suena eso alguna cosa? ¿No? ¿Cero? ¿Nada? Bueno, les voy a decir rápidamente por qué me interesa que les suene. La idea es, según Constant, ha habido un cambio importante en la manera en que los seres humanos se realizan en todo su potencial. Antes de la era comercial, digamos, lo que pasaba era que los seres humanos, concebíamos, se realizaban en la participación en política.
en la participación en la vida de la polis. ¿Sí ven? Eso suena como Grecia, no sé qué, una cosa de ese estilo. Eso es lo que está proponiendo. Sin embargo, dice Constant, cuando empieza a haber esta era comercial, entonces los seres humanos empiezan a descubrir que efectivamente tienen todas estas ventajas asociadas con el bienestar material y con la participación en el mercado y empiezan a darle más importancia a su vida privada que a la vida pública. Se empiezan a privatizar las costumbres, las acciones, el lugar de realización del potencial humano. Y ahí llegamos a la libertad de los modernos. Entonces, fíjense que esa noción de libertad de los modernos está muy relacionada, la podemos conectar rápidamente con lo que Tocqueville nos está contando sobre la era democrática. Entonces, la libertad de la que estamos hablando en esta era democrática es esa libertad que nos permite disfrutar de aquello a lo que tuvimos acceso gracias a nuestra participación en el mercado. Entonces, en el mercado participamos en transacciones, esas transacciones nos permiten tener acceso a bienes y servicios y queremos entonces en la seguridad que nos ofrecen las instituciones poder disfrutar de nuestra propiedad adquirida a través del mercado. Dice Tocqueville que esa libertad tiene esa característica específica nuevamente, que tiene como este lado de, primero, como les decía, enfatizar, subrayar el bienestar material, por un lado, y por el otro lado, enfatizar y subrayar el pedazo individual de la realización de los seres humanos. Y eso en general nos parece que está muy bien, sin embargo, y aquí es donde vienen las advertencias de Tocqueville, esto puede tener riesgos, puede tener problemas. ¿Qué tipo de problemas pueden tener esta concentración en el bienestar material y esta concentración en nosotros mismos? Piénsenlo 2 segundos. Porque no es una pregunta retórica, es una pregunta que Tocqueville nos está diciendo, hágansela todo el tiempo. Los riesgos que él anota tienen que ver sobre todo con el desentendimiento de la política. Ese desentendimiento de la política significa sencillamente dejamos de participar en las decisiones de la organización social. Dejamos de participar en política, ya no nos interesa. Y además no nos interesa, Tocqueville nos va a decir por una serie de razones, porque estamos concentrados en nosotros mismos, eso ya lo dijimos, pero también porque empieza a haber unas prácticas que, pónganse a pensar, en Colombia al menos pasa todo el tiempo, probablemente acá también, que tiene que ver con esta idea de que los políticos también están guiados por esta cosa de bienestar material y de individualismo. Y eso en términos del gobierno puede significar altos niveles de corrupción, por ejemplo. Entonces los políticos ya no gobiernan pensando, si alguna vez lo han hecho, en el bienestar general, sino, por ejemplo, pensando no solo en su bienestar individual, sino en el bienestar de su clientela, de su electorado. Ese tipo de cosas empiezan a pasar cuando los ciudadanos se desentienden de la política y solamente ven a la política como un espacio en el cual podemos adquirir más bienes y servicios, ¿sí? Entonces fíjense que, por ejemplo, en Colombia pasa todo el tiempo, se denuncia mucho que tenemos estos problemas de clientelismo permanente y ese clientelismo tiene que ver con que llegan los grandes caciques, les decimos en Colombia, y ofrecen cosas a cambio de los votos. Cosas pueden ser una fiesta el día de las elecciones, un almuerzo, puede ser el cupo en el colegio, puede ser útiles escolares, puede ser un puesto para alguien que está desempleado. Entonces fíjense que esa es como la utilización de la política que dice que en general todos empezamos a decir eso es culpa de los políticos corruptos.
mientras que lo que nos está diciendo Tocqueville es, de pronto no. Para que haya políticos corruptos se necesita la tentación de la corrupción. ¿Y esa tentación de dónde viene? Eso es una cosa a la que seguiremos volviendo. Entonces, eso es una advertencia de las que nos hace Tocqueville. El otro pedazo de la advertencia, precisamente en esta tensión sobre la desigualdad, sobre la igualdad y la libertad, está asociada con que los seres humanos, los ciudadanos empiezan a delegar cada vez más funciones en el gobierno. Yo estoy muy ocupado disfrutando de mis bienes adquiridos en el mercado y no tengo tiempo de ocuparme de que mi barrio esté en buenas condiciones, no tengo tiempo de ocuparme de una cantidad de cosas que finalmente empiezo a decir como el Estado debería hacer eso, el Estado debería hacer eso, el Estado debería hacer eso. Y empezamos a exigirle al Estado que haga todo tipo de cosas. Todo tipo de cosas, que provea, sí, bienes públicos, pero los bienes públicos pueden incluir desde parques hasta pasando por seguridad, justicia, no sé qué, educación, agua, luz, teléfono, todo tipo de cosas. Incluso si ustedes ven hoy en día, vean un noticiero, cuando hay algo que está pasando grave, una catástrofe natural, lo que sea, que empiezan a entrevistar a la gente, dicen, es que el Estado tiene que venir a solucionarnos el problema. Ese es otro de los riesgos que ve Tocqueville en esto de la era democrática. Eso, dice Tocqueville, nos impulsa a hacer el estudio de una nueva ciencia política que se debería encargar de este objeto muy particular que está surgiendo, que es una nueva tiranía. Y esa tiranía es una tiranía resultado de la renuncia voluntaria de los individuos a su libertad. Libremente decidimos que no queremos seguir siendo libres. ¿Eso a qué lleva? Esta nueva tiranía lo que implica necesariamente es concentración del poder en unos pocos. Y esos pocos, según Tocqueville, pueden ser de dos estilos. Pueden ser estos políticos, este gobierno que empieza, ese Estado que empieza a crecer, pero también puede ser una cosa que él llama una nueva aristocracia. Y esa nueva aristocracia tiene que ver con la concentración de la propiedad de la industria. ¿Sí? Entonces estas son cosas que empiezan a ser un poco más complicadas. ¿Sí? En la democracia no todo funciona perfecto. Hay unos riesgos que tenemos que asumir. De eso era de lo que les quería hablar sobre todo, pero efectivamente pasé la semana con Smith y eso significó que empecé a ponerle más atención a este último pedazo. A este último pedazo de la nueva aristocracia, de la concentración de la propiedad industrial y lo que eso implica en términos de la concentración de la riqueza, de la desigualdad y de la pobreza relativa. Entonces déjenme pasar por Smith un minuto, no, de pronto más de un minuto. Pero es una cosa en la cual siempre hemos oído, y Smith lo dice todo el tiempo, es una reflexión transversal en Smith, es parte de su defensa de la sociedad comercial, que tiene que ver con la reducción, sino incluso la abolición, pero al menos sí la reducción de la pobreza absoluta. Smith sí nos dice que en esta forma de organización social, el trabajador más pobre está en mucho mejor condición que el rico más rico de cualquier otra forma de organización social. Eso lo ha dicho y lo dice casi que por todas partes. Ahí sí hay que reconocer que no es una idea realmente original de Smith, es una idea que está en el ambiente cuando Smith está escribiendo. Es esta idea de que el mercado nos mejora a todos. Y nos mejora a todos precisamente porque nos da más acceso
a una mayor cantidad de bienes a más bajos precios. Gracias, ¿se acuerdan? La división del trabajo, la extensión del mercado, el aumento de la productividad laboral. Eso está clarísimo en Smith, ¿cierto? Ahora, también nos dice Smith, bueno, pero resulta que hay ocasiones en las cuales puede pasar que si la pobreza absoluta está bien, ya en términos de comparación de los unos con los otros la cosa es más difícil. Entonces, en términos de comparación, es decir, cuando entramos a analizar la historia de la desigualdad en Smith, generalmente también hemos oído que la desigualdad es una buena cosa, porque la desigualdad es un incentivo porque permite la emulación, lleva a la emulación. La gente dice como si yo quiero ser rico y poderoso como aquellos que yo admiro profundamente, tengo que trabajar y trabajar y trabajar y lo voy a lograr, ¿cierto? La cosa del trabajo duro nos lleva al enriquecimiento. Sin embargo, resulta que puede haber momentos en que esa desigualdad funciona como un desincentivo. Y eso nos lo dice Tocqueville también. En Smith la cosa funciona de esta manera. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de la simpatía en Smith? ¿Han oído hablar de eso? Sí, Pedro ha oído hablar de eso, claramente, también. La historia de la simpatía es sencillamente esta cosa de nos ponemos en el lugar del otro y vemos a ver cómo nos sentiríamos en sus circunstancias, ¿cierto? Eso es todo. Y eso nos permite construir comunidad, porque nos permite precisamente identificarnos y reconocer a otro, pero también nos permite construirnos a nosotros mismos. Piensen ustedes cómo llegaron a ser las personas que son. No llegaron a ser las personas que son de manera aislada, sin relación con los demás, nada de eso. Crecieron al interior de una comunidad, crecieron al interior de un grupo de gente que les enseñó reglas y normas. ¿Y qué es? Fíjense cuando está creciendo, pero esto va a decir Smith, es la constante de la vida de la gente. Uno siempre quiere ser amable, pero amable no en el sentido de ser querido y simpático y no sé qué, no, amable en el sentido de ser digno del amor de los demás. Uno siempre quiere pertenecer. Pertenecer significa poder participar en este proceso de la simpatía. Que la gente me vea, se ponga en mi lugar y diga, ah, lo que Jimena está haciendo está bien. ¿Sí ven? Es todo ese proceso en el que queremos participar. Es decir, ustedes me están viendo a mí aquí en este escenario y yo esperaría que se pusieran en mi lugar en esta cosa de estoy frente a un auditorio que no conozco, en una universidad que me parece muy chévere, pero yo no sé exactamente ustedes qué están pensando y estoy intentando convencerlos de que me pongan atención. Entonces sean solidarios, pónganme atención, ¿sí ven? Esa es una posibilidad. O puede funcionar al revés. Yo me puedo estar poniendo en el lugar de ustedes diciendo como, algunos como que tienen cara como de, ¿por qué fue que vine a esta conferencia? Como exactamente qué es lo que estoy haciendo acá. Esta señora de qué es de lo que está hablando. O puede haber otra gente diciendo como, uy, wow, súper interesante, esto me parece chéverísimo, no sé qué. No, todo tipo de cosas pueden estar pensando, ¿cómo llego yo a esa conclusión? Porque me puedo poner en el lugar de ustedes. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me pongo en su lugar? Porque los veo. Seguramente muchos de ustedes no sabían de mi existencia antes de hoy, por lo tanto esa posibilidad de ponerse en mi lugar nunca existió. A mí me pasa lo mismo, a muchos de ustedes nunca los había visto. Entonces nunca me iba a poner en el lugar de ustedes pensando yo cómo estaría en una conferencia, en esta conferencia específicamente. Entonces fíjense que hay una condición fundamental para el funcionamiento de este proceso de simpatía que nos lleva a hacer parte de una comunidad y es esa visibilidad. Y Smith también nos dice, el problema es que no todos son visibles. No todos los miembros
No todos los seres humanos son visibles o igualmente visibles los unos para los otros. Por ejemplo, dice Smith, nosotros siempre tendemos, y es parte de nosotros mismos, a simpatizar, a ponernos más fácilmente en el lugar de los ricos y de los poderosos. Básicamente porque tenemos esta idea que la riqueza y el poder son los medios de la felicidad. ¿Y la felicidad en qué consiste? En ser amado. Entonces, básicamente es esta historia de, por lo general, creemos que los ricos y los poderosos son el centro de atención de todo el mundo. Y nosotros queremos también ser el centro de atención de la gente. Entonces, en ese sentido, ellos nos parecen chéveres. Y fíjense, los ricos y los poderosos, ahorita estábamos hablando mal de los políticos, no tienen que ser los políticos, pero puede ser, por ejemplo, la gente de la farándula. Los 15 minutos de gloria, ese tipo de cosas, ¿sí ven? Como todos en algún momento queremos estar como yo soy el centro de todos. Miren, ese tipo de sensaciones son agradables según Smith, ¿cierto? A menos que uno sufra el pánico escénico, pero se supera, créanme. Bueno, la otra cosa es hacia abajo, hacia la gente que se encuentra en situaciones de miseria. Y eso puede ser miseria material, puede ser miseria física, puede ser miseria moral. Gente que por alguna razón está en situaciones en las cuales las asociamos con tristeza. Gente que no es visible. ¿Por qué no es visible? Porque el esfuerzo que tenemos que hacer para entrar en su situación es mucho mayor que cuando estamos mirando hacia los ricos y los poderosos. Fíjense que lo que está diciendo Smith entonces es, como es tanto el esfuerzo que a veces tenemos que hacer para entrar en este proceso de simpatía con los miserables, como además ese proceso de simpatía a veces nos hace sentir la miseria de estas personas, decimos como, uy, evitemos. Oye, yo sé que tú estás muy triste, pero en este momento como que prefiero, hoy es viernes. Y más chévere como estar en actitud de viernes, como vamos de rumba, no sé qué tal. Entonces sí, yo sé, estás súper triste, te acompaño en tu tristeza, pero me voy de rumba, chao, no te quiero ver más. ¿Sí ven? Que si ese es egoísta o no, no, realmente es una cuestión incluso como de defensa propia, fíjense. ¿Sí ven? Entonces, pero podemos llevar esta caricatura que acabo de hacer a cosas mucho más extremas. El ejemplo que nos da Smith es cuando vamos caminando por la calle y vemos a este indigente pidiendo dinero, no sé qué, lo que sea, en una muy mala situación. Claro, tenemos esta idea como de mejor no lo miro. Puede ser porque sentimos que es un peligro, puede ser, pero la pregunta es ¿por qué sentimos que es un peligro? ¿Por qué preferimos no verlo? Dice Smith, ese tipo de personas están sumidas en la oscuridad. Esa es su expresión. Y si están sumidas en la oscuridad, de nuevo, son invisibles. Son invisibles, eso significa que nuestra capacidad de simpatizar depende de la distancia física y psicológica que tengamos con los demás. ¿Sí? Ahora, fíjense que eso en términos de desincentivos de la desigualdad significa que aquellos que son invisibles sencillamente se pueden cansar en algún momento de hacer el esfuerzo de hacerse visibles. Gente que por cualquier razón, y esta es de la gente de la que habla Tocqueville, voy a volver a Tocqueville, esta gente que se esfuerza toda la vida y no le sale, y entonces pasó que el año de la cabra y después el año del mico y ahora el año del gallo y ninguno le funcionó, y siempre hizo el esfuerzo y no lo logró. Y están sumidos en la miseria a pesar de su esfuerzo. Esa gente en algún momento puede decir, mire, ya, no lo voy a intentar más.
Eso tiene efectos macro, tal cual, como esta gente deja de ser productiva. Y eso tiene efectos importantes sobre la economía. Dice, ahora sí, fíjense que ese mecanismo de invisibilización es un mecanismo de exclusión de un cierto grupo poblacional de la comunidad. Aquellos que son profundamente miserables quedan excluidos de la posibilidad de pertenecer. La pregunta es entonces, y es la pregunta que se hace Tocqueville tal cual, ¿qué hacemos con ese grupo de personas? ¿Por qué nos deberían preocupar? ¿Por una pura cuestión de humanidad, uno? Porque no pertenecer a la comunidad es casi como deshumanizarlos. Invisibilizar a este grupo de personas es casi como negarles su existencia. Esa es una primera razón. Segunda razón, macroeconómica, tal cual, o sea, esto puede afectar la productividad de la gente. Y a eso le agrega Tocqueville otro pedazo de la reflexión, diciendo por qué la desigualdad puede ser un desincentivo. Por la pasión dominante de la era democrática, que es la pasión por la igualdad. La pasión por la igualdad significa que va a llegar unos momentos, y fíjense que eso es cierto hoy, nuestra tolerancia por la desigualdad es cada vez menor. Sí, nos preocupa la pobreza absoluta, pero la pobreza absoluta sí es algo que se ha superado en el mundo. La pobreza relativa no. En América Latina en particular, en Colombia en especial, tenemos los más altos índices de desigualdad económica del mundo. Eso porque es grave, por el pedazo de la deshumanización, claro, pero por el pedazo que ya les conté de Tocqueville del desentendimiento de estas personas sobre lo que pasa en su sociedad, por la amenaza al orden social, porque estas personas, y esto lo dijo John Rawls y por eso escribió su libro, porque estas personas finalmente no tienen nada que ganar en el arreglo de cooperación que es una sociedad y por lo tanto se pueden arriesgar a perderlo todo. ¿Sí ven? Entonces la posibilidad de violencia está ahí. ¿Cuál es la solución de los liberales? No es la utopía de la sociedad armoniosa, peace and love, todos nos amamos los unos a los otros, no sé qué, no. ¿Y por qué no? Porque es que el conflicto es parte esencial de un arreglo social. ¿Por qué? Porque es que sin conflicto puede que no haya cambio. Y el cambio es importante. Y el conflicto significa precisamente este conflicto muy tradicional entre aquellos que quieren conservar las cosas que les parece que están bien y aquellos que quieren conservar que quieren cambiar aquellas cosas que les parece que están mal. Ese conflicto es indispensable para el cambio social. El asunto es si el conflicto se convierte en violencia abierta. Yo vengo de un país, y ustedes pasaron un poco por eso, pero yo vengo de un país que tuvo 60 años de conflicto interno civil abierto. Acabamos de firmar unos acuerdos de paz, casi no se aprueban, finalmente se aprobaron, pero es ese tipo de cosas de las que estamos hablando. ¿Sí ven? Ese también es el interés de leer a estos autores que nos dicen cosas sobre lo que nos está pasando hoy. Nos permiten pensar mejor por qué exactamente es que tenemos ese tipo de conflictos, por qué es que nos tenemos que enfrentar y cómo podemos pensar soluciones a esa posibilidad de conflicto abierto entre ciudadanos. Entonces nos dice Tocqueville qué podemos hacer al respecto. ¿Qué podemos hacer sobre este grupo de gente que él va a llamar la clase industrial, que básicamente son trabajadores pobres, pero de nuevo son trabajadores relativamente pobres, que sencillamente no están perteneciendo a la sociedad? Esa es la pregunta.
Y ustedes saben, Tocqueville es parlamentario, ¿cierto? Y como parlamentario, entonces hace discursos. Y en esos discursos hay dos discursos en particular sobre los que quisiera llamar la atención, que son dos discursos que hizo antes, uno antes y el otro después de la Revolución de Febrero de 1848. Ese año de 1848 es un año muy movido en Europa. Hay todo tipo de revoluciones por todas partes. Y es un momento en el cual empiezan como estas reivindicaciones que hoy llamaríamos como reivindicaciones sociales, que tienen que ver precisamente con este asunto de la desigualdad. Es decir, un poco lo que Tocqueville nos está contando en La democracia en América, diciéndonos, mire, llega un momento en que la gente dice, no me queda claro por qué es que los ricos son tan ricos y yo matándome, trabajando todos los días, no tengo acceso a esos niveles de riqueza. Es la pregunta de por qué si estamos en una sociedad con las más altas capacidades productivas que hemos conocido en la historia, con una capacidad de producción de riqueza como nunca antes habíamos visto, ¿por qué en esa sociedad aquellos que participan directamente en la producción de esa riqueza no tienen acceso a esa riqueza? Esa es la pregunta. Fíjense que es una pregunta que evidentemente se asocia, suena a una pregunta de los socialistas. Esa es la pregunta de Marx. Así es que Marx empieza su reflexión, tal cual. Pero lo que yo estoy intentando mostrarles acá es que pensadores liberales se hacen esa pregunta y tienen respuestas a esa pregunta. Y una de las cosas que también quisiera avanzar en esta idea de pensar el conflicto y el cambio social es que no hay que dejarle la agenda política, el espacio público a un solo lado del espectro en la discusión de algún problema político o social. Es decir, que esta idea de que solamente los de izquierda y los socialistas y no sé qué pueden hablar de desigualdad es un error. Eso significa que yo creo que los liberales deberían estar hablando de esto seriamente. Y eso, para eso es que nos pueden ayudar este tipo de pensadores, Smith y Tocqueville. Y es exactamente lo mismo que están viendo. Smith apenas está viendo los inicios de la cosa, pero Tocqueville ya ve las cosas más como están pasando. Y efectivamente, lo que empieza a decir en el discurso que hace antes de la Revolución de Febrero es: estamos sentados y nos estamos durmiendo sobre un volcán en actividad. Dice en enero de 1848, me preocupa mucho que nosotros, los parlamentarios, los diputados, estemos ignorando la posibilidad, los aires que hay de revolución en este momento en Francia, en Europa en general, en Francia en particular. Yo no sé si a ustedes les suena, a mí sí, les suena a cosas que hemos vivido recientemente. A cosas de, por ejemplo, todos los resultados electorales que hubo el año pasado. Podemos estar o no de acuerdo con esos resultados electorales, pero lo que no podemos hacer es negar que fueron sorprendentes. Brexit, Trump, que se está posesionando en este momento, el plebiscito en Colombia. Todas esas cosas fueron resultados sorprendentes. No solamente fueron sorprendentes porque resulta que las encuestadoras se equivocaron. Pues ahora las encuestadoras se equivocan siempre. La pregunta es ¿por qué se equivocaron tanto? Y podemos tener la discusión de no, pero Clinton ganó el voto popular y no sé qué. Sí, pero
ella no es la que está haciendo el discurso. Podemos decir, bueno, pero finalmente los acuerdos de paz sí se van a poner en práctica en Colombia, finalmente sí, pero es que la gente ganó el no en Colombia a los acuerdos de paz. Podemos decir, no, pero el Brexit finalmente es una buena cosa, ahora solamente tenemos que ver cómo se implementa, pero es que no estábamos esperando que eso pasara. Y las explicaciones que nos han dado un poco es que llegamos a la política de la posverdad. Esa me genera un estrés total y es como que esa cosa de la posverdad, y es que entonces la gente sale y dice mentiras y no le importa y después dice como, ay, sí, eran mentiras, pero ya logró el efecto que tenía. Eso, bueno, eso puede ser una explicación. Hay otra explicación que nos está diciendo y que yo creo que estos autores nos ayudan a pensar, es que hay una parte importante de la población que está diciendo cosas que no estábamos oyendo. Que esa gente que no tiene voz la está volviendo a encontrar. Que entonces ha habido toda esta discusión de que son unos ignorantes, brutos, que no entienden nada, que no se dan cuenta de los beneficios del mercado, que no sé qué, todo puede ser. Pero fíjense que a lo que nos está llamando Smith, por un lado, es póngase en el lugar de esa gente. Vuélvalos visibles. Haga el ejercicio de la simpatía con esa gente. Discuta con esas personas. De las cosas que a Smith más le preocupan es la posibilidad de la existencia de facciones. Es decir, grupos muy pequeños que pueden llevar al fanatismo político, religioso, lo que sea. Y que sencillamente decimos, ah, no, es que yo no tengo por qué hablar con usted. Es como la comprensión actual que tenemos de la tolerancia. ¿Qué entendemos hoy en día en general por tolerancia? Como, ay, haga lo que quiera mientras no se meta conmigo. Eso no es ser tolerante. Ser tolerante es hacer el ejercicio de sentarnos y discutir con aquel que creemos que no podemos siquiera soportar su presencia. Es eso. Eso es un ejercicio exigente de ciudadanía. Es el ejercicio que Tocqueville les está diciendo a los parlamentarios, ustedes no están haciendo. ¿Cómo es posible que estemos sentados sobre un volcán y no nos estemos dando cuenta? Esta cosa va a hacer erupción en cualquier momento y ustedes no se están dando cuenta. Y efectivamente hace erupción al mes siguiente. Y dice, ¿cómo llegamos acá? Pues miren, muy fácil, dice Tocqueville. Llegamos acá por la separación creciente entre clases sociales. Entonces, fíjense que también ese discurso de la lucha de clases no es exclusivo de un solo lado del espectro político. Es transversal a ese espectro. ¿Sí? Y entonces, ¿qué nos dice Tocqueville? Miren, esto, y él lo llama la clase política, que es la clase que tiene derechos políticos en Francia, que en ese momento no era todo el mundo. Y el gobierno, finalmente, cada vez son menos, y ahí vuelvo a la historia de la aristocracia industrial, de esta nueva aristocracia, que finalmente están gobernando solamente para sí mismos. ¿Y cómo han hecho eso? Haciendo que el Estado crezca de tal manera para poder apropiarse de las rentas del Estado. ¿Por qué pueden hacer eso? Porque nadie los está mirando, porque se miran solo entre ellos. ¿Sí? Entonces esto es, usted vota por mí y yo le ayudo en privilegios, monopolios, exenciones, todo tipo de cosas, lo que usted quiera. Yo se lo doy, vote por mí. No, lo que pasa es que la verdad, no, yo estoy bien, o sea, mi industria todo está funcionando bien, no sé qué, pero a mí sí me gustaría como que mi hijo tuviera un cargo diplomático, como para que vea el mundo y se entrene y no sé qué. Claro, no se preocupe, se lo doy. Creo un cargo para el hijo de. Ese tipo de cosas, dice Tocqueville, son las que están pasando en Francia en ese momento y es lo que lleva a que el resto de gente, la clase industrial, aquellos que están siendo excluidos de ese poder político, queden como, bueno, ¿y nosotros qué?
Primero nosotros que los lleva a decir como esta gente le da la misma que yo viva o muera. Entonces, ¿por qué sencillamente debería seguir charlando con esta gente? Y fíjense qué está pasando. Colombia tiene uno de los más altos niveles de abstención del mundo. La pregunta es, entonces, ¿qué ponemos voto obligatorio? En Perú, por ejemplo, hay voto obligatorio y no funciona muy bien, que digamos. La gente prefiere pagar la multa. ¿Por qué? O sea, ¿por qué prefiero pagar la multa? Porque no me importa. O sea, es como, de verdad, no sé, las elecciones son un domingo, está lloviendo, anoche salí de fiesta y tengo la cabeza de este tamaño. Y si yo voto, no pasa nada. Y finalmente, eso siempre terminan los mismos con las mismas. ¿Qué carajos? O sea, es ese tipo de cosas las que empiezan a pasar, por un lado. A eso súmele que empiezan a aparecer, dice Tocqueville, estas voces dogmáticas, populistas, súper seductoras, que le empieza a decir a la gente, por ejemplo, y está citando gente contemporáneos, la propiedad es un robo. Los que deberían tener derecho a la totalidad de la riqueza social son los trabajadores. Los propietarios solamente son unos parásitos. ¿Y eso a qué nos lleva? Abolición de la propiedad privada. Y eso nos empieza a sonar a todos, como pues sí, estos tipos son los que están haciendo mi vida miserable. Y yo soy el que me estoy matando de sol a sol trabajando para ganarme apenas para mantener a mi familia. ¿Tiene sentido lo que esta gente me está diciendo? Dice Tocqueville, y ustedes ese tipo de cosas, señores parlamentarios, no las están oyendo. ¿Qué pasa? Revolución. Siguiente discurso de Tocqueville es en septiembre de ese mismo año. En septiembre de 1848 se está hablando de la Constitución y se ha propuesto un proyecto y hay un anexo, un arreglo a ese proyecto que tiene que ver con el trabajo. Y a Tocqueville le parece que lo que va a hacer ese proyecto es precisamente inaugurar la existencia de un derecho al trabajo. Y en ese momento Tocqueville se hace la pregunta, la revolución de febrero de 1848, a esa revolución le tenemos que dar un sentido. ¿Cuál es el sentido de esa revolución? ¿Es esa revolución una revolución socialista que efectivamente nos lleva al derecho al trabajo? ¿O es esta revolución la continuación de la Revolución Francesa, que es una revolución liberal? Decidamos. Y eso lo vamos a decidir con este proyecto sobre el trabajo. Y dice, llamemos las cosas por su nombre. Aquello que yo les había advertido a principios de año, este volcán efectivamente hizo erupción y además tuvo toda la acogida en las propuestas socialistas por las razones que yo les dije, pero fíjense bien de qué se trata el socialismo. Y esto es una caracterización que podemos discutir, podemos estar de acuerdo o no, es la caracterización que hace Tocqueville sobre el socialismo. Dice, el socialismo está caracterizado por 3 puntos. El primero tiene que ver con apelar a las pasiones materiales de los seres humanos. A decirles precisamente lo que queremos es disfrutar de más bienes y servicios. Queremos tener más acceso a la riqueza material. Eso es lo que nos da felicidad. 2. Hay una advertencia permanente sobre
los efectos perversos que tiene sobre la sociedad la existencia de la propiedad privada. La propiedad privada individual es la culpable de todos los males sobre la tierra. No es su uso, no es nada más, sino la existencia misma de la propiedad privada es una amenaza para que todos podamos efectivamente aprovechar este pedazo anterior del bienestar material. 2. 3. Hay una desconfianza profunda de la libertad y un desprecio profundo por el individuo. Esas son las 3 características que menciona Tocqueville sobre el socialismo. Y dice Tocqueville, esas 3 cosas llevan necesariamente a la propuesta de la creación de un Estado paternalista. ¿Un Estado paternalista en qué sentido? Primero, un Estado que nos garantice el bienestar material a todos, que nos lo garantice. ¿Que nos lo garantice cómo? Pues aboliendo la propiedad privada. ¿Y cómo hace eso el Estado? Se vuelve o bien el empleador de toda la sociedad, y para poder ser el empleador tiene que ser el dueño de toda la industria, para poder emplear a todo el mundo en toda la industria, o bien tiene que ser el regulador del mercado laboral. Y para ser el regulador del mercado laboral también tiene que intervenir en la economía de manera permanente. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto significa que vamos a tener un Estado cada vez más grande, directamente metido en las relaciones de producción. Y ese Estado es el que va a llevar a los seres humanos de la mano, a cada uno de los individuos de la mano, diciendo, mira, lo que tú tienes que hacer es tal cosa, lo que tú tienes que consumir es tal otra, lo que tú tienes que querer en tu vida es tal otra. ¿Sí ven? O sea, las 3 características que identifica Tocqueville del socialismo son las 3 características que llevan a la formación de un Estado paternalista, que es un Estado que, fíjense, se parece mucho a esa nueva tiranía de la que había hablado Tocqueville en la democracia en América. Eso de que renunciamos a la libertad, ¿para qué? Para que el Estado nos garantice el bienestar, para que nos diga que, porque es que eso de pensar es difícil. Uno se cansa pensando como, ¿qué es lo que debo hacer con mi vida? Ay, no sé. ¿Sí? Si en cambio si hay alguien que me dice como, no, lo que hay que hacer es tal, mucho más práctico. ¿Sí? Entonces, fíjense que el discurso de Tocqueville está siendo absolutamente consecuente con lo que él hace como analista, como pensador. Y dice Tocqueville, bueno, ese es el tipo de sociedad que queremos. Queremos una sociedad que sea así. Queremos entonces que efectivamente la revolución de febrero de 1848 sea una revolución socialista. Estas son las consecuencias. O sea, el siguiente paso es efectivamente establezcamos un derecho al trabajo, porque ese derecho al trabajo lleva necesariamente para poderlo cumplir a todo ese tipo de cosas. Ahora, no hice la tarea, entonces no sé, pero en Colombia, por ejemplo, el derecho al trabajo sí hace parte de los derechos económicos, sociales y culturales consagrados en la Constitución. La diferencia es que es un derecho de gradual cumplimiento de acuerdo a cómo se vaya desarrollando la economía de mercado que existe en Colombia. Entonces, estoy contando este pedazo solo para que vean, obviamente, Tocqueville está haciendo un discurso político y está llevando su análisis a las últimas consecuencias para hacer su punto. Pero efectivamente nada es tan blanco y negro, el matiz de grises es lo que hace a la política más interesante. Pero en ese momento, digamos, eso sí es un discurso que tiene mucho impacto, porque dice además, si hacemos eso, si establecemos un derecho al trabajo, lo que también estamos haciendo no solamente es convirtiendo la Revolución de Febrero en la Revolución Socialista,
sino que estamos traicionando el espíritu de la Revolución Francesa. Esa revolución que marca el inicio de la modernidad. Esa revolución que nos marcó a todos y no solo a los franceses. Esa revolución que se hace en nombre de la libertad. Y dice Tocqueville, vayan y miren con atención. Esa revolución lo que permitió fue la consagración de la propiedad privada. Lo que hizo eso fue que muchas más personas tuvieran acceso a la propiedad que lo que existía antes en el antiguo régimen. Sí ha habido un proceso insuficiente sin duda, pero sí ha habido un proceso de democratización de la propiedad. Ha funcionado más en Francia en las tierras. Ahora lo que necesitaríamos pensar es cómo funcionaría eso en la industria. ¿Cómo podríamos hacer procesos de democratización de la propiedad industrial para evitar además la existencia de esa nueva aristocracia, que es una amenaza? Y dice Tocqueville, y además la Revolución Francesa se hace en nombre de los derechos del ciudadano. Y los derechos del ciudadano son esencialmente libertades individuales. Que claro, hay que reconocerles que eran los derechos del hombre y del ciudadano, pero todo el mundo tiene derecho a equivocarse y la cosa se fue mejorando con el tiempo y ya estamos hablando de derechos como políticos para todo el mundo. Pero fíjense que lo que está diciendo Tocqueville es, ¿qué queremos hacer? ¿Irnos hacia este estado paternalista que nos solucione todos los problemas? ¿Que es más práctico, es más cómodo, todo? ¿O queremos ser fieles a la promesa de la Revolución Francesa, a la promesa de libertad y prosperidad, que todavía no se ha cumplido, que está por cumplirse y que requiere que todos nos comprometamos con ella, que no es cómoda, que no es fácil, que es exigente? La siguiente pregunta que nos hace Tocqueville es, ¿y cómo hacemos para que nos comprometamos con ella? Si estamos diciendo, no le vamos a garantizar el trabajo a la gente, pero sabemos que la clase industrial se está matando y sus condiciones de vida no necesariamente son mejores. ¿Qué hacemos? Dice Tocqueville, generalmente hemos recurrido a la caridad privada. Pero la caridad privada, y estoy usando los términos de la época, la caridad privada es insuficiente, puede ser aún más insuficiente en la era democrática, porque es que solamente estamos pensando en nosotros mismos, ya no hay relaciones de servidumbre. Ya, ¿sí? Entonces, de pronto esta historia de la caridad privada, pues sí, qué bueno que exista, pero puede no alcanzar para que efectivamente solucionemos el problema de la clase industrial. La otra posibilidad que propone Tocqueville es, hablemos de caridad pública. O sea, él sí está abriendo un espacio para la intervención del Estado, él sí está abriendo un espacio para programas gubernamentales. Pero dice, esos programas deben ser puntuales, es decir, focalizados y temporales. Son programas que necesitan, y fíjense que eso es una recomendación de política pública que en el siglo XX tuvo todo el impacto, y buena parte de los problemas que tenemos en política pública en América Latina al menos es que focalizamos muy mal. Focalizar significa identificar exactamente cuál es la población objetivo de una política pública. ¿Cuál es? ¿Por qué debe ser eso? ¿Qué recursos tenemos que dejar de usar en alguna parte para poder llevarlos a ese grupo poblacional? Y significa también tener indicadores que me digan en qué momento paro el programa. ¿En qué momento digo, listo, ya lo logramos, a partir de aquí hágale? ¿Sí ven? Entonces eso significa, no son programas, digamos, de asistencia universal y permanente, sino son cosas muy específicas para grupos poblacionales muy específicos.
¿Que eso supone que el Estado debe tener recursos? Sí. ¿Que eso supone que de dónde vamos a sacar los recursos? ¿De los impuestos? Sí. Sí, no estamos hablando de un Estado mínimo. Pero otra vez, si uno va y mira a Smith, de pronto ahí tampoco está tan claro que el Estado sea tan mínimo. ¿Por qué? Porque resulta que el Estado debe garantizar, sí, seguridad, defensa, no sé qué. En realidad, lo que dice Smith es paz, una tolerable administración de la justicia. ¿Pero qué quiere decir paz? ¿Qué quiere decir orden social? Fíjense que lo que está diciendo ahí un poco es la libertad requiere el orden. ¿Por qué? ¿Cuál orden? ¿Cómo? O sea, sí hay una función para el Estado en los dos autores. Y termina Tocqueville con la idea de la Revolución de febrero de 1848. Debería ser que sigamos en las promesas de la Revolución Francesa, que probablemente es una cosa que si vamos a mirar detenidamente es algo que seguimos sin cumplir hoy en día. Que de pronto la razón por la que no las cumplimos es porque no le ponemos atención a las advertencias que nos hicieron estos autores, que nos dijeron, preocúpese por la desigualdad. Efectivamente, esta cosa de la trickle-down economics tiene sus problemas. No podemos dejar que fuerzas más allá de nosotros mismos se encarguen de todo, pero tampoco podemos llegar al diseño. Tampoco podemos llegar a decir, no, es que tenemos las soluciones a todos los problemas. ¿Sí ven? Entonces siempre es este balance muy delicado entre qué tanto podemos hacer y qué tanto nos debemos abstener de hacer. Y termina Tocqueville diciendo, yo lo que estoy proponiendo es que la revolución de febrero de 1848 sea una revolución liberal y cristiana. Y estoy mirando a Jessica de manera precisa, esto era como dedicación especial para usted. Así termina Tocqueville, eso es su última frase en ese momento. Ahora, fíjense que esto es una lección, además es una lección complicada porque esa relación entre religión y libertad es complicada. A mí me pone todos los problemas del mundo. Todos. Podemos entrar en detalles sobre todas las cosas que me pone, pero me pone muchos problemas. Pero la cosa es que, fíjense que él sí está diciendo por cuál es la compatibilidad ahí. La compatibilidad es que, lo voy a interpretar de esta manera, que nos tenemos que ayudar a ser libres. Que ser libres implica más que sencillamente darnos derechos políticos en la constitución de un país, que significa una práctica de la ciudadanía, pero que esa práctica de la ciudadanía necesita unos recursos que haga que la gente sienta los beneficios de pertenecer a una organización social. Que la gente se dé cuenta que en una sociedad, y ahí sí, por ejemplo, como diría Tocqueville, en una sociedad libre, todos podemos estar mejor, pero que todos tenemos responsabilidad y tenemos las condiciones para ejercer esa responsabilidad de poder sacar adelante y hacer funcionar una sociedad de individuos libres. Entonces déjenme terminar con esta historia, con esta última parte de volvamos a pensar qué significa libertad. Volvamos a pensar si esa historia de la libertad de los modernos es la única libertad que necesitamos.
que lo único que necesitamos es esta libertad de poder disfrutar de los bienes y servicios que adquirimos en el mercado en la tranquilidad de nuestra esfera privada. ¿Es esa libertad de la que estamos hablando? ¿Es esa la libertad necesaria para una sociedad liberal? ¿O de pronto hay algo más ahí? Constant mismo, cuando nos habla de la libertad de los antiguos y los modernos, nos dice, y este es un pedazo del discurso que generalmente se nos olvida, que es el mismo pedazo que nos está llamando la atención Tocqueville. El problema es que eso puede llevar a que cedamos nuestra responsabilidad de decisión sobre los asuntos públicos. Y cuando cedemos esa decisión, lo que estamos haciendo es posibilitando la existencia de gobiernos corruptos. Vuelvo a una reflexión que hice al principio. Sí, los políticos son corruptos, horribles, todo lo que uno quiere. ¿Por qué son así? Lo que estos señores nos están diciendo es un poco porque nosotros los dejamos. Porque dejamos de ser ciudadanos activos. Porque dejamos de ser ciudadanos participativos. O porque nunca lo hemos sido. ¿Por qué no lo somos? Porque nos desentendimos de la política. ¿Por qué nos desentendimos de la política? Porque estábamos muy ocupados en intentar lograr un mínimo nivel de vida. Y de pronto ahí hay un pedazo en el que podemos hacer algo. Entonces a lo que estoy apuntando es, fíjense que hay una noción de libertad que se ha asociado con libertad real, que tiene que ver con el ejercicio de la libertad requiere unas condiciones materiales. Preocupémonos por esas condiciones materiales. Eso significa, para nosotros en América Latina, tomémonos en serio esta cosa de la desigualdad. La desigualdad sí es un problema, y es un problema porque deshumaniza, es un problema porque excluye, es un problema porque no nos permite ver a los demás, porque nos hace una sociedad presa de la envidia y de la violencia. De nuevo, no estoy llegando al mensaje de seamos hermanos, amémonos los unos a los otros. No. Nos podemos caer mal, perfecto, pero tenemos que poder decirnos que nos caemos mal. Que su forma de vida no me parece, que lo que usted quiere hacer como proyecto social no me parece, pero para poder hacer eso tengo que tener voz. Y para poder tener voz tengo que tener las condiciones para expresar esa voz. ¿Sí ven? Entonces por eso es que me parece que es tan iluminador ir a leer a estos autores, porque nos permiten volver a pensar lo que estamos viviendo hoy y nos permiten al mismo tiempo hacernos preguntas sobre cuál es nuestro papel en lo que está pasando hoy. Y fíjense que entonces esta semana con SMED fue muy productiva. Realmente me permitió como llegar a este pedazo de algo que me preocupa muchísimo desde hace mucho tiempo, que es esta construcción de ciudadanos comprometidos, vamos a llamarlo. Una posibilidad es este tipo de discusiones, una posibilidad es leyendo, pensando con los otros, y eso nos va a permitir seguramente tener mejores propuestas hacia el futuro y que sean más convincentes para más gente, considerando precisamente cuáles son los intereses y las situaciones de esos otros que hasta este momento han sido bastante invisibles. Y con eso termino. Muchas gracias.